Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Mann. Y quiero preguntarte, ¿cuántas veces te ha sucedido que alguien viene y te dice algo agresivo o hace algo que es francamente abusivo y tú reaccionas de la misma manera o incluso peor? Y luego lo que sucede es que esta persona o toda la discusión se enfoca en la reacción que tú tuviste y se olvida lo que inició esta dinámica. Esto es muy común y es muy común también en las dinámicas en las que predomina el abuso. Hoy vamos a hablar de el abuso reactivo y de cómo a veces hay que aceptar que caemos ahí. ¿Y qué hacer con esto? Porque de entrada te digo que el abuso reactivo te va a meter en problemas. Y entonces, en este episodio te quiero compartir qué es, cómo funciona y también te voy a dar algunos puntos sobre qué puedes hacer ante esta situación. Y antes de arrancar, quiero darte una muy buena noticia. El libro Eres suficiente, un libro que creo que todas las niñas y las niñas internas deben escuchar, está ya a punto de terminarse en su primera edición. Nos quedan los últimos ejemplares y puedes encontrarlos en la tienda de Tepozcuencos, Coyoacán, lo puedes encontrar en librería Orion Kids junto al cine Tonalá en la Roma y también lo puedes encontrar en Café Libertad en la Condesa o con envío a toda la República Mexicana y a un montón de lugares del mundo en la página www.terapiaparallevar.com. Si el país en el que estás no aparece ahí, échanos un mensaje de WhatsApp por ahí por medio de la página y programamos tu envío. Y también quiero quiero invitarte a conocer y a suscribirte a la página de pachamamita.mx. Pachamamita es este proyecto por medio del cual me gusta transmitir sobre saberes ancestrales y también dar espacio a ancianas y ancianos que traen la palabra de las tradiciones ancestrales de sabiduría. Córrele porque el fin de año se va a poner hermoso. Tenemos taller con Carlos Castillejos, que es un médico tradicional tolteca y psicólogo que va a dar un curso sobre plantas maestras y visionarias. También va a estar el maestro Quique Pinto y su esposa Lourdes Monroy compartiendo sobre cosmopraxis andina y también vienen em, una nana y un tata, Fabiana y Pedro de Guatemala, que nos comparten el gran honor de traer fueguito maya hasta Tepoztlán. En fin, se va a poner hermoso el fin de año en Pachamamita y de todo te puedes enterar ahí en la página que es, ojo, www.pachamamita.mx, no .com, .mx. Y ahora sí, ay, ¿no les choca tropezar de nuevo con la misma piedra, como dice una canción? Y es que hay cosas en nuestro camino de relaciones que quizás vamos a tener que atravesar una y otra vez, porque relacionarse es una práctica y el conflicto es totalmente normal, pero lo importante es si se repara o no se repara. Y lo cierto es que hay personas con las que esa reparación,
esa reconciliación, esa conexión en la que se validan los sentires y la verdad de cada una de las personas involucradas, no existe. En todas las relaciones hay conflicto, pero no en todas las relaciones se repara. Y tenemos que poner mucha atención y aceptar que esto es así y tenerlo muy identificado, porque estas son las relaciones que realmente nos van a poner a chambear, pero no siempre de la manera que más nos gusta, porque nuestro ego espiritual y nuestro ego de personas que hacen terapia y están muy avanzadas y despiertas, nos quiere hacer siempre creer, pues, que la pelota está del otro lado, la pelota de la culpa, la pelota de la responsabilidad está del otro lado, y en realidad la madurez terapéutica o la madurez de una persona está muy relacionada al grado de responsabilidad que puede tomar por sus propias palabras y actos. Entonces, el abuso reactivo es una de las trampas más comunes que yo he visto. Y de hecho estoy haciendo este episodio porque acabo de vivir un par de situaciones y una muy concreta que me llevó de nuevo a este hoyito negro, a esta trampa de fango que es el abuso reactivo, que es cuando tú sí caes en un comportamiento inadecuado, agresivo, que no corresponde con tus valores. Claro, porque alguien te jala, como si fuera alguien que está en un pantano y ¡pum! Te jala a esa misma pelea de lodo. El abuso y los hábitos violentos que tenemos son muy interesantes porque es algo que está en la cultura y que lleva milenios permeándose ahí, generación tras generación. Y es posible que apenas en estas nuevas generaciones que tenemos muchísimo más acceso eh, a, a información relacionada con psicoeducación, a procesos personales y que nos interesa este tema, estamos dándonos cuenta de que hay un legado, una verdadera cascada que viene desde arriba de hábitos de mucha violencia. Esa es la realidad. Entonces, el abuso reactivo es esto. Quien abusa dice algo que te provoca. Tú reaccionas. Y reaccionas también de una manera agresiva o impulsiva, en fin, de una manera que no corresponde con tus valores y con la persona que quieres ser y con cómo quieres caminar en la vida. Y después, esa persona, que puede ser tu pareja, que puede ser tu mamá, que puede ser alguien en el trabajo, que puede ser quien sea, se enfoca en la reacción que tú tuviste, que, ojo, sí fue inadecuada, y se olvida. Y ya en la discusión o en la conversación no entra cuál fue el detonador de toda esta situación. Esto es una trampa enorme porque hay una transferencia de la culpa. Entonces alguien viene, te pica, puede ser con o sin intención, puede ser que simplemente sea su horrible hábito comunicativo, pero puede ser que también haya una intención o incluso, ojo, una adicción, porque de pronto nos volvemos totalmente adictas a las maneras en las que generamos así químicos de enojo y de reactividad o de depresión, o, por ejemplo, la psicoterapia corporal lo, lo describiría quizás como un carácter muy masoquista, de alguien que quiere descargar toda esa tensión que viene cargando y te pica, ¿no? Em, para que después tú estalles ahí. Y entonces, aquí lo importante y lo que te quiero decir a ti es que, claro, que la persona que inicia una dinámica que no es favorable tiene responsabilidad, pero eso no te excusa
de la respuesta que tú vas a dar, de la responsabilidad por la manera en la que te vas a responder. Y ya sé que es una chingadera, así lo voy a decir hoy, porque, porque justamente esto nos va a dejar ver que hay relaciones que a veces eh, tienen ese patrón en el que alguien inicia poniendo una pieza de agresividad, una pieza de algo que rompe con la conexión, una pieza de algo que crea separación. Ajá. Entonces quiero validar muchísimo eso. Está mal, por supuesto, quien inicia estas dinámicas. Eso no se excusa. Pero aquí la gran trampa es que si tú respondes con agresividad, lo que muy probablemente va a pasar es que después te vas a sentir fatal. Y entonces ahí hay sufrimiento sobre sufrimiento. A mí me gusta la metáfora de los vampiros, cuando se trata de todo este tema de abuso y perfiles narcisistas, y de pronto ya ni me gusta tanto clasificarlos así, pero vamos a hablar de alguien que no tiene la capacidad de autoestudiar, de cuestionar su propio comportamiento y mucho menos, por supuesto, entonces, tiene la capacidad de disculparse y de ofrecer una reparación sincera y efectiva a estas cosas. Y entonces me gusta la dinámica del vampiro porque es como alguien que va mordiendo y sacándote sangre y atacando, porque es eso. Ustedes saben que tenemos varios mecanismos de defensa y que entre ellos está la huida, el ataque y el congelamiento. Entonces estamos hablando de que alguien usa su defensa de ataque y te muerde, pero el abuso reactivo es como cuando esta persona te convierte en vampiro también. Y esto, ojo, nos merece mucha compasión porque yo diría personalmente, ay, qué fuerte lo que voy a decir, pero yo crecí en una casa llena de vampiros. Y entonces era normal, así como soltar el colmillo. Y entonces puede ser que esto te pasó y por eso dicen que padres narcisistas crían hijos narcisistas, madres narcisistas crían hijas narcisistas y así sigue la cadena. Pero te tengo una buena noticia, es que no tiene que ser así. Y que cambie, no basta con entenderlo y escuchar este podcast, necesitas mucha práctica para cambiar todo un legado sangriento que viene de muchas generaciones arriba. Pero es posible. Y entonces, cuando un vampiro te muerde, y cuando un vampiro te muerde a lo mejor los primeros 20 años de tu vida, por supuesto que hay una parte de ti, y es muy importante decirlo, una parte de ti se convierte en vampiro. Pero si tú, alma hermosa, estás escuchando este podcast, es muy probable que hay otra parte de ti. ¿Cuál es la parte de ti que te trae aquí, que te lleva a terapia, que te lleva a la medicina, que te pone a leer libros, que te lleva a tal curso? Y que es una parte que también está en todas las personas. Hay una parte que es consciente, que anhela, que aspira a la bondad, a la compasión, a la conexión, a la reparación y a todas estas cosas que hacen del mundo y de las relaciones un lugar mucho más fácil de habitar, mucho más hermoso. Y entonces aquí lo complejo es que no hay una receta, pero a veces las medidas para salir de este abuso, pues no son las que queremos. Y a veces para no convertirte en vampira vas a tener que distanciarte un poco de los vampiros. Convertirte en vampiro significa perder tu integridad y significa que no está prevaleciendo la parte de ti que tú quieres que guíe tu vida, que es la parte que tiene otros principios y valores y cree en otra manera de hacer las cosas. Entonces, pues acabas en ciertas situaciones diciendo algo abusivo, diciendo algo hiriente y esto, primero que nada, pues hay que aceptarlo, porque lo contrario sería vivir todavía en una conciencia
de la víctima. Y ojo, te digo que a mí me acaba de pasar así como que me jaló esa espiral y me vi muy tentada así a volver a entrar en los discursos victimarios que te reconectan con todo el cuerpo del dolor de tu infancia y de tu adolescencia y de esa relación horrorosa. Y la pregunta es, ¿por qué querríamos perder nuestro poder así? Siendo que tenemos poder de elección y ojo, lo digo con mucha compasión, porque también sabemos que cuando hemos tenido historias de trauma, esto crea una indefensión aprendida y que la mente y que nuestro sistema nervioso prefiere un infierno conocido que un paraíso que es nuevo. Esto es durísimo, pero así funciona nuestra fisiología y por eso el cambio y la transformación yo los visualizo más como una ardua práctica, como un camino de la guerrera, del guerrero, que te va a traer a la larga una maestría y mucha satisfacción, pero que no es magia y que no es de un día para otro y que no tiene que ver con el ego espiritual. Entonces aquí estamos hablando de salir de la conciencia de víctima y eso te convierte en una sobreviviente pues de estas dinámicas violentas. Pero ese no es el último lugar al que podemos llegar porque sí se puede llegar a florecer y vengo a decirte que es totalmente válido que busques y establezcas tus propios términos para vivir las relaciones, pero que esto no va de cambiar a tu familia, a la pareja con la que ya llevas meses dándote cuenta, o quizás años o décadas de que nunca va a cambiar. Y entonces hay que restablecer el poder y aquí te voy a hablar de 7 maneras o 7 puntos que hay que tomar en cuenta para salir de esta trampa horrorosa del abuso reactivo y para no vivir encarnando la vampirez, a pesar de que un vampiro venga a intentar morderte o lo haga, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer? Y te diría que el punto número 1 es aceptar, aceptar que esa persona con la que constantemente te das de topes, u ojo, a lo mejor ni siquiera has hecho conciencia de lo mal que te hace sentir el patrón comunicativo de esa persona. Entonces, lo primero que hay que hacer es sentir y aceptar que ese es el hábito de esa persona y que tú no tienes ningún control sobre su comportamiento. Y que tu crítica, tu reactividad, incluso tus límites, ojo, porque a veces nos confundimos con los límites. Creemos que los límites vienen a lograr que la otra persona cambie su comportamiento. Ojo, no. No puedes cambiar el comportamiento de nadie. Tus límites son para cuidarte, tus límites son para decir qué vas a aceptar y qué no. Pero tú no vas a lograr que una persona cambie sus hábitos comunicativos o sus conductas inadecuadas porque tú quieres o desearías que así es. Y eso lleva a la contraparte de mucho dolor, de un gran duelo y de aceptar como una adulta que no vas a tener la mamá que esperabas y que querías y el papá que querías. Y ojo, esto no significa solapar y perdonar ingenuamente y dejar que, bueno, pues, bueno, tus papás ya están mayores, nunca van a cambiar y, ok, esto es cierto. Lo primero que te quiero decir, esto es cierto, no vas a cambiar a nadie, pero eso no significa que tú tengas que esclavizarte a eso o que estés obligada a recibirlo. En fin, pero sí el primer paso es aceptar. Aceptar que no puedes controlar a nadie y que muy probablemente esta persona, si tiene un patrón abusivo o si viene de este legado, como te digo, y repitiéndolo generación tras generación, nunca va a hacerse responsable de su comportamiento. Esa es la definición de un perfil narcisista. Lo problemático de un perfil narcisista es que apenas toca con este dolor de no ser perfecta o perfecto y se bota, se desconecta, eh, en el mejor de los casos, porque si no ataca. Entonces hay que aceptar que esa persona está en ese lugar
y que no va a cambiar, repito, lo cual no quiere decir ni justificar, ni soportarlo, ni promoverlo, es solo aceptar. El número 2 es, ahí viene el complemento. Tienes que dejar de reprimir y tienes que atreverte a sentir lo que realmente sientes en tu cuerpo cuando esta persona actúa así. Y entonces quizás hay un montón de miedo, muy probablemente hay una furia y por eso, ojo, por eso es que viene el abuso reactivo, porque esto es muy sutil. Cuando yo te estoy diciendo que tienes que caminar de acuerdo con tus valores, no estoy diciendo que para ello tienes que reprimir lo que sientes. Esto también es muy sutil y suele haber mucha confusión con esta parte. No quiere decir reprimir, no quiere decir negar, no quiere decir hacer un super bypass espiritual, una desviación espiritual en la que crees que diciendo tus mantras, sentándote a meditar y porque eres un Buda iluminado, no vas a sentir. Ojo, lo normal y lo saludable es que cuando una persona atraviesa tus límites, te trata de una manera que es violenta, surja tu enojo, tu tristeza, y en este lenguaje que te he platicado del sistema nervioso, que quieras huir de ahí, o que quieras atacar, o que quieras, o que quieras responder de alguna manera. Entonces hay que sentir porque cuando sientas tu enojo, vas a saber que ahí tienes que poner un límite. Cuando sientas tu tristeza, vas a saber que ya no quieres más de esto. Y cuando sientas lo que está pasando en tu cuerpo y que quizás esto te está enfermando y trayendo condiciones autoinmunes o te está trayendo gastritis o que cada vez que ves a esta persona te da una migraña o que tu cuerpo ya está cansado y estresado, cuando te atrevas a sentir eso, entonces va a ser mucho más fácil tomar una respuesta adecuada. Y el punto número 3 es justamente decirte que se vale usar el recurso de la huida. Como que de pronto este mecanismo de defensa lo tenemos muy mal clasificado, como que no hay que huir y hay que estar y hay que confrontar los problemas. Y te voy a decir, yo uno de los aprendizajes más hermosos que he tenido en los tiempos recientes a través de hacer mi propio proceso, porque sepan que yo también tengo mis terapeutas, no uno, varias, eh, y haciendo terapia de experiencia somática, uno de los regalos más hermosos que he tenido de esta terapia especializada en trauma es recuperar mi recurso de huida. Y entonces saber que yo te puedo ir a visitar, persona querida de mi familia, pero que si ya no me estoy sintiendo a gusto y que si ya la cosa se está poniendo tensa, yo puedo agarrar la llave de mi coche, mis maletitas, mi hijita, mis cositas e irme a mi casa hermosa, al lado de la montaña o con mis amigos o en relaciones que he construido y que son mucho más afines con con lo que yo quiero vivir. Y y sí, en eso a veces hay un grado de culpa, lo he escuchado de muchas consultantes, e incluso hace muchos años, cuando estudié constelaciones familiares, esa me parece una de las ideas que es muy verdadera. Tener independencia, crear tu propio mundo, alejarte un poco de los valores que han permanecido en tu familia porque simplemente no son los tuyos, te va a generar algo de culpa. Pero ¿sabes qué? Esas son las personas que se realizan. Y entonces crecer y ser adulta significa vivir una vida en tus propios términos. Pero no sé si sea así en todos lados, al menos en México, el país donde yo vivo y en Latinoamérica, tenemos este legado judeocristiano de un montón de creencias absurdas que nos dicen que la familia va antes que el bienestar propio. Y les digo algo, pues no. Pues si aprendemos a comunicarnos y a estar en paz, y si hay afinidad, y si nos gustan cosas comunes, y si las partes brillantes de mi ser están ahí, qué maravilla, estemos. Y si no, hay que evaluar. A veces estas cosas son una vía por medio de la cual llega el aprendizaje, pero a veces es solo profundizar y profundizar y profundizar en una misma herida. Y esto lo tienes que sentir tú.
Eso no te lo puede decir un terapeuta ni te lo puedo determinar yo aquí. Y entonces el número 3 es hacerte radicalmente responsable de tu conducta. Tú no eres responsable de todo lo que pasó en tu pasado en cuanto a la infancia. En la infancia, pues, ese ambiente está regulado por los sistemas nerviosos de tus cuidadores. Tú no eres responsable de lo que te causó las heridas, pero sí eres responsable de la manera en la que caminas aquí y ahora. Y esto lo digo con compasión porque, claro, no estoy negando que tienes un legado de cosas difíciles que trabajar y que transformar. Pero sí, este paquetito aquí y ahora es tuyo. Por lo tanto, el número 4 tiene que ver con que definas tus valores. ¿Cuáles son tus valores? Y si dentro de tus valores está la armonía, la compasión, la paz, entonces tienes que moverte en concordancia con esto y practicarlos. Recuerda que esto de transformarse y de habitar la persona que tú quieres ser tiene que ver con una práctica diaria y a cada momento. Y entonces, si alguien practica, por ejemplo, una disciplina como el yoga, y hoy tus articulaciones no están en su mejor momento o no estás tan flexible en cierto horario como en otros, o hoy no pudiste hacer esta postura, no significa que nada de lo anterior haya valido la pena. Simplemente sigues y la práctica te da flores que no surgen instantáneamente. La práctica da flores y frutos que maduran con el tiempo. Y esto no te quita tu humanidad. O sea, vamos aceptando que vamos a seguir siendo humanas y humanos y que vamos a seguir en esta espiral donde los temas se nos vuelven a aparecer, pero también vamos a aceptar que es cierto que mientras más conciencia has llevado, mientras más has practicado, pues más fácil es salir de esos bachecitos. Luego, el siguiente punto tiene que ver con la compasión hacia ti, hacia ti primero. Y luego sí, con la empatía y la compasión hacia la otra persona. Pero aquí es súper importante decirte, muchísima gente quiere brincar luego a la compasión por la otra persona y a veces nos relacionamos con la niña herida o con el niño herido de la otra persona y entonces dices, ay, pero es que este güey es tan lindo y si lo vieras cuando está de buen humor y tuvo una infancia tan difícil y entonces te enamoras de esa parte y ya no estás viendo al monstruo en el que se convierte cuando a la más mínima provocación te grita o incluso hace cosas más violentas que ponen en mucho peligro tu integridad y tu salud emocional y física. Entonces, aquí la regla es que sí podemos ofrecer compasión a los demás, pero que siempre primero va la compasión a ti. Y luego el punto número 6 es justo eso, que el autocuidado se vale y que se vale poner tanta distancia como necesites y que se vale cuidar de tu propio jardín. Y tenemos que desechar las fantasías de que esta pareja o esta expareja o este papá sean como yo esperaría que fueran y decir, no puedo cambiar ahí, pero sí puedo sembrar mi propio jardín y llamar a mi vida a las personas con las que sí lo estoy logrando. Y de pronto no sé por qué esto nos cuesta tanto aceptarlo. Y por último, número 7, es un poco redundar en esto, pero sí, hay que responder en vez de reaccionar. Los budistas, y yo les he mencionado este podcast, esta metáfora que me gusta mucho, dicen que estos impulsos reactivos en realidad tienen dos flechas. La primera flecha son las sensaciones de tu cuerpo. Ojo, cuando alguien te ataca, esto es muy importante saberlo,
por supuesto que tú lo vas a recibir y tu cuerpo y tu alma también te van a decir, esto no está chido, esto que acaba de decir, esto que acaba de hacer. Y ojo, porque a veces, esto es bien importante, a veces el tema es energético. A mí me gusta mucho el modelo de comunicación no violenta, pero creo que está muy inscrito solo a lo que se dice en la palabra. Pero a veces, y quizás te has dado cuenta, hay interacciones muy energéticas. O sea, a veces tiene que ver con el tono, a veces tiene que ver con los gestos de la cara, y a veces, también vale decirlo, cuando hay un narcisismo o una manera de atacar muy encubierta, estas agresiones pueden ser muy sofisticadas. Y por eso es muy complicado, porque a veces tú puedes tratar de explicarle a otras personas por qué te pusiste tan loca cuando fulanito te dijo algo que parecía que era una tontería. Y es que no era una tontería, pero nomás vas a quedar en ridículo porque los demás ni van a saber ni van a entender por qué algo se detonó tan fuerte en ti. Si a esto le sumas que además te conecta con cosas de tu pasado, que se toca ahí una herida, em, pues el abuso se puede volver una cosa muy sofisticada y el abusador o la abusadora puede tener estrategias muy pulidas de cómo apretar esos botones que a ti te encienden. Y entonces, la primera parte es que vas a tener una reacción fisiológica. Tu cuerpo, se te van a apretar las mandíbulas o vas a sentir que algo te quema la panza o vas a empezar a respirar de una manera adecuada, de una manera específica. Ok, esto no lo puedes detener, ni te culpes, ni te juzgues, sino lo que hay que hacer es aprender a notar que esto sucedió y notar que actuar, reaccionar, dar una palabra, salir con una conducta a partir de aquí, eso sí se puede evitar. Esa es la segunda flecha. Una cosa es lo que sientes en tu cuerpo y en tu emoción, pues, y otra cosa es la respuesta o la reacción que das. Esa sí se puede cambiar y detener o decidir. Lo ideal es que tú decidas cómo quieres responder a esto y eso es la libertad. Y eso realmente es despertar. Entonces, pues recuerda que aquí se trata de encarnar la persona que está alineada con lo que tú quieres ser, con la manera en la que te quieres parar y caminar en el mundo. Lo que los demás hagan es su responsabilidad. Pero si hay alguien, si hay algo que es constante, que siempre te activa, parte de tu responsabilidad es ser sensata y decir, aquí no. En fin, espero que esto te sea muy útil y para estar en contacto puedes seguirme en Instagram como Paola Avan con B grande como abanico. Puedes también seguir el perfil de terapia punto para llevar y también puedes seguir @pachamamita.mamitatierra. Y como muchas otras veces, quiero cerrar haciendo un pequeño rezo y poniendo una intención. Que nos dé fuerza en este centro amoroso que es el corazón, en este centro poderoso que es la voluntad, ahí debajo de nuestro ombligo, y que nos dé mucha claridad de visión para sostener en nuestro propio cuerpo, para habitar, para realmente encarnar nuestro anhelo, nuestros valores elevados, una manera compasiva, amorosa y despierta de estar. Y rezo también, porque cuando no sea así, nos llueve una cascada de amor de la divinidad que nos diga, estás aprendiendo. Retoma tu intención con honestidad, retoma tu manera de caminar con amor y que lleguen a nosotras
los jardines en los que podamos encontrar las relaciones en las que realmente vamos a prosperar de cerca, mientras enviamos pensamientos de luz, de amor e irradiamos esta buena voluntad a todos los demás. Te dejo este episodio por todas mis relaciones.